trasnoche de la radio. Historia, patrimonio y antigüedades. Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar. Estamos viendo imágenes de contexto de la mafia. Hoy día hablaremos de la Cosa Nostra o la Cosa Nuestra, lo nuestro. Vamos a hablar de la Cosa Nostra, que es la mafia siciliana, de la isla de Sicilia, al sur, al pobre sur de Italia, porque el sur de Italia siempre ha sido postergado respecto al norte italiano, que es mucho más industrializado. Hablemos de Milán y todo el norte es más europeo, más industrializado. Siempre el sur italiano, Sicilia, Calabria, ha sido más pobre. Bueno, para iniciar esta conversación existen al menos 4 que se conocen en Italia. Tenemos la Sacra Corona Unita de Apulia, que es una mafia más bien reciente, que fue creada en los 80. Luego tenemos la Camorra. La Camorra es napolitana. Exactamente. Pero más que nada es portuaria, es urbana. A diferencia, la Camorra es una mafia urbana y portuaria, más que nada basada en el contrabando. Luego tenemos la 'Ndrangheta, que es la mafia más potente y rica. La 'Ndrangheta, sí, es la más peligrosa también en el momento actual, porque todas estas mafias todavía existen, tienen su existencia. La 'Ndrangheta es la más peligrosa y la más callada. Exactamente, esa es la mafia de Calabria. Ajá. Y luego tenemos la que vamos a conversar ahora, que es la mafia histórica, conocida originalmente como la mafia que ha perdido alguno de poder frente a la 'Ndrangheta, pero sigue siendo una estructura criminal influyente. Hablemos un poco de la historia de la Cosa Nostra, Carlos. La Cosa Nostra nace en esta isla, esta gran isla siciliana, que es al sur de la bota italiana. Es una isla eminentemente agrícola. Su capital es Palermo, es una isla bastante grande. Como te decía, básicamente agrícola. Tiene este ferrocarril interno. Esta mafia nace en el siglo XIX. Hay antecedentes anteriores, pero su inicio se señala en el siglo XIX, más que nada por el abandono del Estado, una ausencia de Estado. Y históricamente todas las mafias y todo crimen organizado florece donde el Estado no se hace responsable o el Estado abandona. Aquí en Chile y en otras partes pasa lo mismo. O sea, cuando hay ausencia de Estado, otros toman su lugar y otros empiezan a administrar la justicia, empiezan a dar dádivas, empiezan a dar trabajo y es fácil. Es así como se establece la mafia en Sicilia. Aquí había, en el siglo XIX, Sicilia estaba bajo el dominio de la monarquía española, los Borbones. Italia estaba dividido en distintos reinos, Nápoles, Turín, y esta isla fue como abandonada por el Estado. En 1850 o 1860, cuando fue la reunificación italiana, los sicilianos participaron en esta reunificación, pero solamente una vez que se logró la reunificación en 1861, el Estado después no se hizo cargo de Sicilia. No habían fuerzas policiales, había muy poco fuerza militar. Entonces, esta isla, su fundamento económico era la agricultura y básicamente, mira, qué increíble, los limones. De hecho, estábamos viendo imágenes. ¿Qué importancia tienen los limones? A ver. Los limones se había descubierto a fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Había una gran mortalidad, pues los viajes todos se hacían por barco a raíz de los escorbutos. El escorbuto era en viajes largos o cuando tú pasas una gran cantidad de tiempo sin comer vegetales. Entonces te produce una enfermedad que te puede causar hasta la muerte, te desata otros males. Entonces, para combatir el escorbuto, lo mejor que se encontró fueron los cítricos. Y Sicilia era un gran productor de limones, de naranja, de mandarina, etcétera, de todo tipo de cítricos, y los cítricos subieron mucho de valor. Un cargamento de cítricos, por ejemplo, que se producía en Sicilia, puesto en Inglaterra, en España o en Nueva York, era prácticamente oro, tenía alto valor. Entonces, y esto se sembraba, se daba fácilmente en Sicilia, en los huertos.
y Sicilia había emigrado a una tenencia de la tierra donde se había fragmentado mucho. Entonces había muchas personas que tenían poco terreno, pero tenían hartos huertos para exportar. Pero como los limones eran fácilmente extraíbles, robables, se los robaban entre ellos, y ahí surgió la mafia como una cuestión para proteger el cultivo y el embarque, y la cuestión cobraban un impuesto. Entonces empezaron a hacer justicia interna. Si a ti te robaba, tú ya no acudías a la escuela lineal y no acudías a la justicia, sino que a mafias rurales internas que ellos hacían justicia ya y tenías que pagar una comisión, que en cierto modo es entendido como una extorsión, pero te garantizaban de que tú ibas a poder llegar con tu producto a puerto y que ibas a... Claro, estos terratenientes que ofrecían esta protección. Sí. Subterráneamente, bueno, los señores que tenían el control de la tierra empezaron a ofrecer protección para que pudieran no solo los limones, también en Sicilia había otro producto que también era muy valorado, muy difícil, el azufre, que era esencial para los fertilizantes y para la pólvora. Entonces eran dos grandes recursos que tenían, que fueron cooptados por estos terratenientes que conformaron la mafia. Y ellos administraban la justicia y en el fondo administraban todos estos bienes, el transporte, la producción. Y tú, la única forma de poder producir, cosechar y llevar a puerto, exportar tus productos, era darle una parte de tu utilidad a esta mafia que se fue haciendo poderosa. Ahora, sé que hay varios capítulos que obviamente se tienen que conocer de nombres particulares, pero esta mafia después, a principios del siglo XX, hubo un momento en el que aparentemente Benito Mussolini, que estamos viendo en pantalla, el Estado fascista italiano, no quería mucho la mafia. No, porque eran rivales políticos. Y Mussolini, el ideal fascista era que el poder tenía que estar centralizado, en este caso desde Roma. Claro, él hablaba de nada dentro, nada fuera del Estado. Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Y la mafia era una competencia, porque la mafia cooptó recursos económicos, políticos, de todo tipo. O sea, monopolizaba todo y él no quería rivales. Entonces mandó a uno de sus mejores hombres de apellido Mori a combatir la mafia a sangre y fuego, o sea, a eliminar la mafia. Y de hecho, a partir de 1923 fue una batalla, una guerra que libró Mussolini contra la mafia, que casi la exterminó. Claro. De hecho, terminó con 11.000 presos y miles de muertos. Estamos hablando de Cesare Mori, que era prefecto de hierro. Le llamaban el prefecto di ferro, que era secuestraba a las mujeres para que se entregaran los hombres, o a los hijos para que se entregaran los mafiosos. Les secuestraba a las mujeres, les secuestraba a los hijos. Si no se entregan, vamos a mantener retenido a tu familia. Ahora, después de que pasa esto, Carlos, entiendo que la mafia toma otra determinación de irse de... Aquí, claro, se producen dos factores. A ver. Primero se empiezan a ir con esta persecución, que era sangre y fuego de la mafia, muchos mafiosos, pues por motivos económicos, por motivos de miedo a ser muertos, empezaron a irse, a emigrar básicamente a Estados Unidos. A 3 ciudades de Estados Unidos, preferiblemente a Nueva York, a Nueva Orleans y a Chicago. A estas 3 ciudades llegaron muchos fuera de inmigrantes normales, pero también llegaron muchos que habían sicilianos que habían estado en la mafia. Entonces llevaron los métodos desde esta isla y esta parte rural de la isla de Italia a Nueva York y a estas 2 ciudades. Ahora, acá pasa algo interesante, que cuando llegan a Estados Unidos, llevan este modelo y donde se encuentran con algo que no eran los limones, era otra cosa. Alcohol. Que se le pone, quizás se le puede poner un poco de limón, pero llega la época de la ley seca, ¿no? La ley seca, que había sido instalado en Estados Unidos, donde 0 alcohol. Bueno, decirle a un americano, o como que si aquí en Chile se instaurara una ley seca y a partir de mañana nadie toma, bueno, sería... Entonces se prestó para el contrabando y para lucrar mucho con esto. O sea, la mafia económicamente en Estados Unidos en los años 20, en los años 30, con la ley seca se hizo millonaria porque monopolizaron el comercio del alcohol. Claro, de hecho la ley seca estuvo vigente entre 1920 y el 33. Sí, 13 años. Que fue impulsada por la 18ª enmienda y la ley Volstead,
que buscaba reducir los problemas sociales como la violencia doméstica, el alcoholismo y todas sus consecuencias, pero fue la inversa. O sea, después se probó que esta ley incentivó el alcohol, lo prohibido, más los mafiosos que la distribuían por todos lados. Claro, ahora hay un tema interesante, que al prohibirse el alcohol, las bandas comenzaron a acumular fortunas inmensas. Sí. Y ahí aparecen algunos nombres. En Chicago, por ejemplo... Sí, Lucky Luciano... Bueno, Lucky Luciano, sí. El otro día lo contaba, este es uno de los temas que a mí me encanta, al igual que tú. ¿Ya? Soy fanático de las películas y creo que cuando vimos El Padrino muchos nos... Hollywood romantizó, sí. Que es muy terrible, porque cuando se habla del mafioso, se habla de este hombre de honor, claro, y de ser uno de nosotros. De hecho, ellos tienen un ritual... un ritual para poder ser parte de la mafia. Es decir, una vez que tú entras, es muy difícil salir. No puedes salir. Prácticamente la muerte. La ley del silencio es sagrado. La omertá, que es esta ley donde no se habla de lo que ha pasado. No se puede hablar, es una tradición grave que significa la muerte. Bueno, significa la muerte. Ahora, lo interesante es que cuando llegan a Estados Unidos comienzan a aparecer nombres como Al Capone. Que estaba en la mafia ahí en Chicago. Uh-huh. De hecho, bueno, hay una película bien conocida que es la de los Intocables, ¿no? De Elliot Ness, ¿te acuerdas? Que exactamente. Aparece ahí con la música de Ennio Morricone y con Kevin Costner, que llegan a intentar llegar a la mafia de Chicago. Pero como estaba en Chicago, también estaba en Nueva York. En Nueva York, en las 5 familias. En Nueva York, los italianos, la mafia italiana se la dividió en 5 sectores y con distintos rubros para manejar la extorsión, el tráfico de drogas, la prostitución, el juego. Mira, donde hubiera algo ilegal, donde hubiera dinero, se metía la mafia y jerarquizaba. Jerarquizada era la manera del crimen organizado. Y donde imperaba la ley de la omerta, que era la ley del silencio, o sea, si tú hablabas eras hombre muerto. Y estas 5 familias, el problema era entre ellos más que con el Estado en un momento, porque habían guerras entre ellos por territorio, igual que las pandillas acá, por territorio, por poder. Entonces entre ellos mismos se empezaban a matar en algunos momentos. Claro, de hecho, estas 5 familias de Nueva York comenzaron a ser parte de la cosa, o a dominar el panorama de la Cosa Nostra desde la década del 30, y fueron establecidas formalmente por Lucky Luciano. Lo que él decía, Lucky Luciano, era: dejemos de pelear entre nosotros y enfoquémonos a los negocios. Y ahí crearon la comisión. Que ellos reglamentaban para que las familias no se pelearan entre ellas, establecían unos códigos de honor como árbitros. Como árbitros extra legales, obviamente, y se reunían en hoteles, esta familia un fin de semana para ya, tú te vas a quedar con esta zona y tú con esta otra, y se arbitraban los problemas igual habían pugnas sangrientas entre ellos. Sí, claro, de hecho se tenía que pedir la autorización de una persona dentro de la comisión, uno de los jefes... Para poder asesinar a uno de los capos. Claro, a uno de los jefes, en realidad, ¿no? Acá está la familia Genovese, que era la más poderosa y astuta, que fue fundada por Lucky Luciano y después por Vito Genovese, que se le conoce como el Ivy League de la familia por su disciplina y capacidad de evitar infiltraciones policiales. Esa fue una de las más importantes, la familia Genovese. Luego, la familia Gambino. Los Gambinos, sí. Que estaba bajo el mando de Carlo Gambino, y después con el mediático John Gotti, que acuérdate que terminó preso. Sí. Y después lo mataron, digamos. John Gotti. Después tenemos, por acá lo tengo, la familia Lucchese, que estaba ahí Tommy Lucchese, que ellos se dedicaban más bien a los sectores industriales clave. Cada uno tenía su área, su especialización. Exactamente. Incluso habían algunas que combatían las drogas, o sea, que eran serios, decían, no, con las drogas no nos metemos, pero otros sí. Entonces, otros se dedicaban solamente al contrabando, y donde tomaron fuerza también estas familias fueron los sindicatos, emulando lo que hacían en Sicilia, en la isla La Madre, la Cuna, donde teniendo el control de los sindicatos controlaban el transporte, controlaban la construcción y controlaban los puertos. Mira, después tenemos otra de la familia, que los Bonanno. Joe Bonanno, que fue la única que mantuvo lazos muy estrechos con la familia siciliana original. Porque hay algunos que después ya... Bueno, de hecho... la segunda y tercera generación ya no tenían mucho apego con Sicilia. Acuérdate que los Bonanno en algún momento los quitan porque... ¿Tú te acuerdas de una película que se llamaba Donnie Brasco?
Sí, Donnie sí, Brasco fue este agente recuerdo del FBI que se metió en la... Se infiltró. Y después los terminaron sacando por el nivel de infiltración, porque llegó a ser un se creyó el cuento, claro, se quiso quedar con los mafiosos. Mira, después tenemos la última, que es la familia Colombo, que es básicamente que fue era la más joven de todas y la más inestable, porque tenían varios problemas entre ellos. Estaba Joseph Colombo. Ahora, ¿cómo ves tú lo que ocurrió con el cine? Porque acá también se habla del cine de una manera súper romántica, ¿no? Claro, mira, todo parte con... O sea, hay muchas películas sobre la mafia, pero la más señera de los años 70, 72, si no me equivoco, El Padrino de Mario Puzo, que es una de las mejores películas ganadoras de Oscar. Esta es una trilogía. Y son buenas, las tres. Es de las únicas películas que los críticos dicen que mantiene más o menos la calidad entre la primera y la tercera. Son solo tres partes y no es una mejor que la otra, sino una secuencia. Es muy entretenida. Si no han visto El Padrino, vale la pena verlo. El problema es que como que romantiza un poco este estilo de vida, lo vuelve medio como más cercano a la gente y termináis pensando que es bueno, y en realidad es pura corrupción de políticos, claro, asesinatos, traiciones.